innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boján, esto es el Café La Posta, desde la ciudad en la que no nací, pero que hubiera querido haber nacido, Guayaquil. Hoy es martes, la perla del Pacífico. Cómo me gusta esta ciudad y cómo me siento bien cuando vuelvo. Me siento en casa. 12 de mayo, martes 12 de mayo, estoy bien, ¿no? 12 de mayo del año del Señor 2019. De junio. ¿Y por qué me dices mayo, hombre? Martes 12 de junio, no le crean nunca a Jorge Romero cuando viene a darte la fecha. Martes 12 de junio, un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente, Smart Up, a quien le agradecemos por ser un grupo de abogados que salva los emprendimientos de jalarse en temas legales, como a nosotros, a El Escalón, que es mi casa en Guayaquil, el Hotel El Escalón en el corazón de Urdesa, en el corazón de Guayaquil, la Hyundai que está con nosotros desde el principio, ATM de Guayaquil, que es un club de marcas que apoyan el periodismo independiente, y por supuesto el After de la Posta, que será por primera vez en Quito el 27 de junio, ya hablaremos de aquello. Una revisión a lo que ha pasado en el día, revisamos los hechos en caliente. En caliente, varias cosas, una peor que la otra. Comencemos por la Asamblea Nacional. El señor Litardo tiene 3 semanas en el cargo y se ha encargado de que parezcan 7 años, 7 largos años. Los 21 días que tiene César Litardo en el cargo han llevado a la Asamblea Nacional a rozar niveles de vergüenza que no se veían desde Gabriela Rivadeneira al frente de la legislatura. Ayer, en la sesión fundamental para resolver el problema magnífico en el que se han metido los asambleístas, porque no se ponen de acuerdo en 3 comisiones para ver quién es la presidenta. Son 3 comisiones claves para empezar a trabajar en los temas que le importan a este país. El Pleno tenía que reunirse y decidir por lo menos si devolvía las comisiones para que decidieran ellos. La sesión estaba convocada para las 15:45. El señor presidente tuvo a los asambleístas esperándolo hasta las 17:45, hora en la que anunció que no iba a bajar, que es que la sesión se suspendía, que es que no hay votos, que es que no son capaces de ponerse de acuerdo. Hasta 68 llegaron. Es gracioso ya, resulta irónico ya, pero estamos hablando de un primer poder del Estado paralizado, congelado, incapaz de llegar a acuerdos mínimos, incapaz de respetar los acuerdos a los que ya habían llegado. Por mal camino va la Asamblea Nacional en estos lares, sobre todo si hay un irrespeto flagrante a la ley de la función legislativa, como convocar una sesión con un orden del día y tratar de cambiarlo a mitad de camino. Patético lo que está pasando en el Pleno. Patético también y en caliente también lo que está pasando en el sistema carcelario del país. Un muerto más a la lista, un muerto más a la estadística, un ser humano más que tiene que caer dentro del sistema carcelario de este país porque no hay quien lo pueda controlar. Tenemos policías allí metidos, militares allí metidos, el poder político allí pendiente para dar ruedas de prensa, incapaces de responder y de asumir responsabilidades. El sistema carcelario de este país vio ayer cómo secuestraban a 2 policías dentro de las cárceles. Así estamos, así de confiados podemos sentirnos con un gobierno que no puede controlar ni siquiera a los presos, que están presos, y les ha permitido que se conviertan en un gran centro de operaciones mafiosos. Mafiosos y también en caliente los que tienen que rendir versión por el caso Arroz Verde y la derivación de los cuadernos de Pamela Martínez, a quienes se le adjudica ya veracidad, por lo menos en que fueron escritos en el tiempo que ella dice que han sido escritos. Habrá que ver todavía las formas, habrá que ver todavía el contenido, qué tanto de lo que doña Pamela y su pluma delatora ponía en esos cuadernos puede probarse. Y para hablar de este caos que parece que les cuento cada mañana, de este país donde la incompetencia y la corrupción parecen que ganan partidos a diario, no hay mejor voz que la de León Roldós, ex vicepresidente de la República, buen amigo de este medio de comunicación, para sentarnos a conversar y ver cómo carajo frenamos esto, o si simplemente bajamos los brazos y ya nos han ganado el partido. Quédense en la entrevista.
Señores, yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Suscríbanse a los canales de La Posta, dejen sus comentarios, los leo, estoy atento a lo que dicen. Gracias por compartir nuestros contenidos, es la única forma que tenemos de crecer. Y bienvenido, León. Gracias a usted. Qué gusto tenerte acá. A ver, yo solamente haría una aclaración. El problema es que los libretos posiblemente se preparan, pero se cambian en el curso del día. Entonces, lo que estamos hablando termina siendo que el libreto político, entre comillas, maneja María Paula Romo, que es una mujer inteligente, pero se le suma todo, pues se le suma el problema de la penitenciaría, el problema de los caprichos del bloque de los miembros del bloque del país en la asamblea, y Litardo lo que hace es cumplir un libreto. Si le dice el libreto no lo hemos podido corregir, simplemente no hay sesión. Yo creo que falta la personalidad de que, primero, estoy de acuerdo que un gobierno tiene que planificar cosas, pero tiene que haber la capacidad de ajuste al andar. Lo que no cabe es que si el libreto no le funcionó, que si yo no llegaba hoy día, usted simplemente no salía al aire. No, algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer. Me entrevistaba a mí mismo. O lo hace a lo bruto, porque también ha habido la última sesión, pues el tema libre fue espantoso. O sea, la última que hubo. Fue espantoso el tema libre. Cuando hicieron lo de la fe de ratas. Así es. Fue espantoso, porque no hay la capacidad de llenar un libreto que no lo puede ejecutar. Entonces, no solo de llenar un libreto, de leer de vez en cuando la ley, ¿no? En la asamblea tendrían que tener por costumbre por lo menos abrir el libro y mirarlo. O sea, no tienen una formación, una capacidad. Y creo que María Paula ha asumido demasiadas responsabilidades. En esto de los centros de privación de libertad, yo creo que estamos en una situación muy grave, pero muy gravísima, porque hay varias cosas. En primer lugar, está claro que el control no lo tiene el gobierno, lo tienen grupos mafiosos que se disputan espacio. Se disputan espacio. Y además se disputan con crueldad, porque ya serían 2 personas que en los últimos días son incineradas. Es decir, la incineración lleva un mensaje. Aquí hacemos lo que nos da la gana, porque una cosa es que alguien lo maten clavándole un puñal o dándole un tiro. Otra cosa es lo incinero. El incinero ya es esto, aquí mandamos nosotros ya. Es la muestra de la crueldad. Ya, segundo, el tema de que se recurra a las Fuerzas Armadas está bien como emergencia, pero si hacemos una rutina es terrible, porque las Fuerzas Armadas tienen que estar en los centros de detención. Las Fuerzas Armadas, hace unos días, el rector de la Universidad de Guayaquil, por 2 bombas que pusieron a vehículos, que vengan las Fuerzas Armadas. Perdónenme, todas las Fuerzas Armadas. Llega un rato en que las Fuerzas Armadas, entre comillas, antes, ahora no, gracias a Dios, no, ahora no. Dice, pues si para todos somos nosotros, mejor tomamos el poder. Pero yo creo que hay una serie de circunstancias que tienen que ser corregidas en el andar. Y eso ¿a qué obliga? Que haya un presidente de la República que también esté encima del tema, que realmente dirija el gobierno. Estás llegando al fondo del asunto, pero antes de tiempo, León. Permíteme cortarte porque tú vas mucho más rápido que nosotros en descifrar el entramado político. Retomemos las cárceles, que ya sabemos que son un desastre, que ya sabemos que hay mafiosos dentro operando para seguir cometiendo crímenes fuera. No, y de las cárceles se dan las órdenes afuera, pues. Sí, por supuesto. Si ven ustedes esta serie mexicana, El Señor de los Cielos y lo demás, es lo que pasa, pues. O sea, esa es la verdad. Eso pasa en el Ecuador. Aquí no hay El Señor de los Cielos, pero hay los mafiosos de las cárceles. Póngale el sobrenombre que quieran, a lo que voy. Ya sabemos que tenemos ese problema encima. ¿Quién tiene que hacerse responsable? ¿Y cómo se arregla? Básicamente, si no se arregla metiendo a los militares, ¿cómo se arregla? No. A ver, es malo meter a los militares, porque meter a los militares como permanencia, no como una circunstancia transitoria. Por circunstancias transitorias no queda otra cosa. Como permanencia, ¿por qué? Porque termina también contagiándose de los vicios. Tráfico de municiones, tráfico de armas. Perdónenme, pues ahí han estado metidos los militares en el Ecuador. ¿Ya? ¿Ok? Entonces es malo cuando hay un sistema degenerado, tú metas a las Fuerzas Armadas de por medio, porque terminan contagiándose. Las degeneras. Siempre hay vasos comunicantes. Hay que evitar los vasos comunicantes. O sea, como medida inmediata es correcto, pero por favor,
aquí tiene que de alguna manera desagregarse los centros de reclusión. No está claro quién asume la responsabilidad política de esto, León. No sabemos si es la ministra de Gobierno, si es el ministro Jarrín de Defensa, si es el mismísimo presidente, si es el ministro de Justicia. Tiene que ser el ministro del Interior, en este caso, María Paula, que es una mujer inteligente, pero que hoy día tiene 100 cosas encima. O sea, le han acumulado a María Paula. Es decir, es una mujer con la que se puede hablar, pero le han acumulado los temas. O sea, su agenda la tiene que ir ajustando casi hora a hora. No tiene agenda. Eso es parte de lo que muchos consideraban un error, juntar nuevamente interior con política. No, yo no creo que es un error, porque tiene que haber el entorno, los colaboradores, y tiene que haber un presidente que también viva la coyuntura. O sea, aquí el presidente delega, y el presidente actúa en el Ecuador hoy día como la reina Isabel. Es decir, da la orden general, alguien ejecuta, y si hay que cambiar al ministro lo cambia, entre comillas, lo cambia tardíamente, posiblemente. Pero, cuando aquí, quiere, ¿ah? Así es, así es. Lo que voy yo es, aquí no hay un presidente que vaya asumiendo con un equipo de gobierno. Acuérdense que en la historia de países como el nuestro han habido funcionarios de rango, por ejemplo, los secretarios de la administración. Al comienzo quiso hacer eso el presidente Moreno, pero con luego, Eduardo Mangas. Con Eduardo Mangas, pero luego lo dejó atrás el tema. Ya, porque el actual secretario de administración es muy buen funcionario, pero para trámites. O sea, esto falta. Sí. Y aquí en el entorno el presidente está a cuestas, pero más dedicado al tema económico, al tema bronca con los sectores que se oponen al gobierno. Está dedicado a otros espacios de gobierno. Con Putiadita de confianza que hoy viene con Villavicencio también, ¿no? Así, y todo eso termina lesionando, porque Villavicencio también es irónico, es picoso. Y entonces, todo lo que es picoso es como el ají. Cuando tú comes mucho ají por la boca, en otra parte del cuerpo humano también sienten el efecto del ají. Moreno, no está en la coyuntura. ¿Por qué no quiere o por qué no puede? Porque no quiere, porque él ha sido como su vida política, la vemos de muchos años atrás, él va siempre ajustándose en el arreglo que hubo entre Correa y Gutiérrez para que Correa pueda comenzar a gobernar. El artífice fue Moreno. O sea, Moreno siempre ha sido un artífice que le ha gustado estar atrás, y además cuando ya toma una definición la va incorporando poco a poco. Cuando yo diría así muy claro, desde que Moreno vino de candidato a presidente, había tomado la definición de distanciarse de Correa. Y así se notó desde el comienzo. O sea, que lo cambien de vicepresidente de la República a ser un becado en Ginebra, por mejor que sea la beca y por mejor que sea Ginebra, no es lo mismo, son dos cosas diferentes, digamos. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué hace Moreno? Moreno vino tomando distancia, ¿ya? Y tú lo ves, vos estar hitos de distancia. En la segunda vuelta cambia. En la segunda vuelta dice, hago el libreto que me presentan. Sí. Digamos, no había una palabra que no sea parte del libreto. Pero en el fondo, perdóneme, uso una expresión vulgar, estaba podrido, porque para ganar tenía que hacer el libreto. Para ganar tenía que hacerse el correísta, dices. Sí, apenas pudo, tomó distancia. Sí, recuerdo bien que no usaba ni siquiera los colores clásicos de Alianza País, ese verde flex, no lo vistió nunca, usaba el blanco, su color de campaña era el azul. Buscó las vueltas hasta en la forma, no solo en el fondo, incluso durante la campaña, que ya los mejor dotados de la lectura política veían venir un distanciamiento. Hoy ya sabemos lo que ha pasado. Ese distanciamiento sigue siendo todavía... ¿Sabe qué le falló? Él creyó que había mucha gente del Correato, que él le daba espacio de poder y dejaban el Correato. Y se ponían las órdenes. No, mentira, no. Entre comillas, en la fachada dejaron el Correato, pero siguieron y siguen con el Correato. Es decir, añoran el Correato o le tienen miedo al Correato, y eso lo maneja muy bien Correa. Correa maneja muy bien estos personajes que siguen al gobierno, pero en el fondo... Tiene una ministra de Salud que no solo que fue ministra de Correa, sino que no se atreve a decir que Correa hizo una cosita chueca, no por llamarle con ningún calificativo despectivo, pero la tiene ahí metida en el gabinete. Ahora, ahí hay interrogantes
yo que intento ser un analista, yo que intento tener una relación educada con todos los sectores, no lo termino de entender. Porque lo que ha pasado en salud es realmente, pero terrible. Digamos, pasamos de alguna manera no a legalizar, a legitimar el riesgo de muerte como política de salud. Y eso no es cierto, así no puede ser. El riesgo de vida o de recuperación de la salud es lo que debe estar de por medio en una política de salud. Sí, nos acostumbramos a que la gente se muera y esto nos parezca normal y que nadie nos responda. El caso de la ministra de Salud ejemplifica mucho de la conducta de Moreno. Él hace las cosas a su tiempo, solamente por joder, o eso tiene una lógica en la política, León. El decir, yo separo a la ministra cuando yo quiera, yo hago el cambio en mi gobierno cuando yo quiera. No. ¿Es una demostración de poder? ¿Es una demostración de no le doy a la prensa una medallita? ¿Es una demostración de qué a la final? No, es una demostración en mi concepto de que él sabe que pueden haber naipes que pueden meterle en la mesa y que él quiere evitar que entre otros naipes en la mesa. ¿Por qué? Porque no digo que él sea corrupto, él, que le haya pedido plata, no creo eso. Pero hay cosas, la frase que él mismo usa, cuando otros hacían los tontos, yo prefería hacerme el pendejo. Digamos, ahí está. Entonces, eso también pasa factura. Yo creo que él se cuida mucho de los riesgos de factura que le quieran pasar. Yo personalmente, yo no lo veo Moreno, lo digo así con absoluta claridad, pidiéndole plata a contratista alguno. ¿Ya? Pero el tema es lo que también ustedes lo han analizado. Si tú llegas a un sitio, llegas en un entorno, llegas con una comodidad, alguien paga las comodidades, alguien tiene que pagarlas. O sea, no es que nacen de generación espontánea, no, eso no existe. Es decir, yo no lo veo como los Alvarados enriquecidos y poniendo una hostería en Costa Rica, no lo veo en ese plano. Yo no lo considero corrupto de pedir a Moreno. Yo no veo a Moreno a alguien extorsionándonos, eso no, para nada lo veo. Sí lo vi al entorno de Correa, pero ¿por qué el entorno de Correa? Porque entre comillas era el proyecto político. O sea, la justificación, el fin justifica los medios, era el usado con el proyecto político. En el fondo es corrupción, igualito que todas las demás. ¿Qué dices entonces del llamado informe Majano? Todo esto se apagó. Sí, sí. Perdón. Pausa técnica. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya, listo. ¿Qué dices del informe Majano? A ver, yo creo que habría que verificar... Porque se supone que la misma práctica correísta de ir asaltando a los contratistas del Estado para que financien las campañas políticas se aplicó también al binomio Moreno-Glass. Si tú no lo ves a Moreno pidiendo plata, no significa que no veas a su entorno pidiendo plata por él. Por eso, la frase de él, que yo creo que le salió del alma, fue: si otros se hacían tontos, yo me hacía el pendejo. Digamos, él relata, porque sí. Tú por lo menos, si tú invitas a algo y tengo un banquete, para poner un banquete para graficar el banquete que tú sientes un entorno de poder, alguien paga esto, pues. Alguien paga. Si las cosas no salen de la nada. Ese alguien no está en el interrogante nunca de Moreno. Ya. Ahí está porque está. Yo no lo he hecho. Ya. Ahora, sí marca una diferencia cualitativa, porque además de eso, esto no se inaugura con el gobierno de Moreno ni con el gobierno de Correa. Eso ha sido... Esto es larga data en la política ecuatoriana, ¿no? Supuesto. Fue presidente de este país 5 veces el doctor Velasco Ibarra. No, por favor, créame lo que le voy a decir. Yo traté mucho a Velasco Ibarra cuando fui secretario con Asá Bucarán, y Velasco venía a Guayaquil a ver las obras del sesquicentenario con Bucarán, y yo andaba ahí, iba al Palacio de Gobierno con Bucarán, era secretario municipal. Ya había detalles de la vida cotidiana, hasta el valor del azúcar que cae en el bolsillo, que Velasco no sabía, porque Velasco vivía una realidad aparte. O sea, él era el gran gobernante y tenía entorno, digamos. Y tenía entorno al estilo típico de los líderes latinoamericanos, de todos los entornos. Tenía de ultraderecha y de ultraizquierda. Hay la famosa anécdota contada por Fidel Castro. Eso no me lo han contado, yo le escuché a Fidel Castro.
mientras Chiriboga Villagómez era embajador en Estados Unidos de Velázquez Ibarra el año 60-61, y recibe la información de que venía el ataque a Cuba por parte de Estados Unidos. Chiriboga se lo pasa a su presidente, a Velázquez Ibarra, y Velázquez Ibarra se lo cuenta a Hugo Hidalgo, que ya no era ministro, y dice: váyase a Cuba y hable con Castro y dígale que lo van a invadir, la bahía de Cochino. Eso no me lo han contado a mí, otra persona me lo contó el propio Fidel Castro. Por eso Fidel Castro admiraba a Velasco, y decía: este señor aquí no conocía en Guayaquil, pero casi no hablaba. Este señor me hizo este favor inmenso. ¿Ok? Porque hay quienes están sobre el bien y sobre el mal. Claro. Los giros de la política. Así es. La fiscalía está en la mira de muchos por el informe Majano, porque aseguran, hombre, y se ve a leguas, no hay que ser tampoco demasiado inteligente para notarlo, que cuando Correa aparece en la esfera, la fiscalía corre, y cuando el entorno de Moreno aparece en la escena de investigación, la fiscalía se toma un tiempito, calienta, se estira, dice: vamos a verlo. ¿Te da la impresión de que la justicia en este país sigue tratando de llegar a los enemigos del presidente y no de llegar a todos los que deben de ser investigados? A ver, yo quiero comentar algo. Yo a Diana Salazar la conozco muchísimos años como fiscal. Es una mujer muy inteligente. Ahí hay una diferencia que creo que es importante. No digo que vaya a acusar mañana a Moreno o a nadie, no. La diferencia es que ella, en lo posible, no da pasos en falso. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hubo el proceso contra Chiriboga, el dirigente del fútbol que estaba en la gloria, ahí yo conversé alguna vez con ella, digamos, ella sabía que estaba en la gloria Chiriboga. Entonces, ella no podía salir mañana al artífice, entre comillas, que el Ecuador haya llegado a mundiales, podía sindicarlo. Primero había que establecer todos los sustentos para eso. En el caso de Glass, perdóname, a Glass lo hicieron cojudo, así de simple. Serrano, de quien hemos hablado hace unos minutos, es hábil, habilísimo Serrano. Pues lo llevó al matadero, porque si Glass sabía que entraba al matadero, pero para quedarse dentro del matadero, no se entregaba, pues no hay ningún cojudo. Era ladrón, pero no cojudo, ¿no? Así es. Ya, y entonces, suavecito, la fiscal lo metió. Esto para decirle, yo personalmente creo que es diferente. Una cosa es hacerse el tonto para no sindicar, otra cosa es que las cosas se hagan a su tiempo. Yo de algunas cosas que he estado viendo que está pidiendo la fiscal, está revisando material. Ahora, lo que ella no hace es lanzarse de cabeza, eso no. Sí, lo que no hace es la rueda de prensa para decir: voy a hacer esto. Así es. O sea, eso lo digo, porque ya digo, al matadero lo llevaron a Glass. Glass llegó al matadero casi feliz. Sí, claro. Iba a seguir ejerciendo la vicepresidencia de adentro, digamos. Ya. Y no, pues cuando le pusieron el uniforme naranja, pues ahí se dio cuenta que no era de adentro. Sí, me lo ha contado uno de los guardias que cuidaban a Jorge Glass, que en los primeros 15 días se dio cuenta de lo que había caído y claro, el estado anímico le cambió, se desconfiguró, que bien hechito también, ¿no? Porque bastante había robado. El caso Arroverde, que habla de la financiación de los partidos. Yo no veo ningún partido en este país con muchas ganas de poner una reforma electoral que frene o transparente la financiación de las campañas. Es complejo. A ver, yo creo que no vamos a copiar a Estados Unidos. En Estados Unidos cualquier empresa puede financiar a las campañas políticas. Total. Y lo que es prohibido es ocultarlo. Eso. Entonces, cuando usted lee la nómina, usted ve, por ejemplo, a ver, pongámoslo así, lo ve al señor Poli, que es de nacionalidad americana, de nacionalidad, financiando abiertamente la campaña del presidente Trump. Y hubo una recepción de Trump a quien le financió la campaña. Hago la broma, por favor, no lo tomen literalmente. Sí. Había 200 filas en el agradecimiento ya. En la fila 199, ahí está Poli. En el 199 ahí estaba Poli, porque Poli ayudó a financiar la campaña. ¿Ok? Okay. Yeah.
En cambio, los Isaías se fueron con el Partido Hillary. Demócrata. Exactamente. Y cayeron en desgracia. O sea, el hecho de la maniobra política existe en todas partes. El tema es que tiene que ser declarado. El tema es que el país no se hace el cojudo. Quiero decir, los gringos dicen, ok, tú aportas, tú recibes, díganlo. Pero no nos hagamos aquí los que la plata cae del cielo. La plata no cae del cielo. Esto es fundamental. La plata no cae del cielo. ¿Ves posible aplicar el modelo en Ecuador? Con algunos correctivos sí. Ya. Y también tiene que acabar esto de que la bonificación para que hagas política la paga el Estado. Porque eso no, porque Claro, es sí. que es importante ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? No, que tenga claro, es que es negocio de los candidatos. No es que como le asignan al candidato una cuota, por chiquita que sea, va al medio y le dice, la comisión de publicidad, Sí. esa es para mí. Entonces, me basta cualquier billete, porque hay una comisión de publicidad 10, 15%, Claro. esa la cobro yo, o sea, no la cobro ninguna agencia de publicidad. Te dieron Entonces, $200.000, te llevaste 30.000 a vaca. es una ratería, y por esa ratería tenemos 18 candidatos y tenemos la posibilidad que alguien con el 20% se convierta o pase a ser realmente la figura. Hombre, y cualquier payaso que financiado por el Estado llega a puestos de representación popular, vamos a ver, pues si cuando le quiten la platita de todos nosotros consigue quien le financie su payasada de campaña. Porque lo que hemos tenido en la Asamblea es el ingreso masivo de gente que no merece la curul. Que se la ha ganado con votos es otra cosa, pero que no merece, que no tiene la legitimidad para sentarse allí como representante de la voluntad popular. Mire, un caso de quienes no comprenden la cosa. El caso de la señora Vicuña, la ex vicepresidenta. Yo la veo, os digo con absoluta claridad, yo la veo a ella, entre comillas, hablando honestamente, cuando dice, yo lo que hacía era financiar un movimiento. Ahora que no tenía cuenta el movimiento, yo lo ponía en mi cuenta privada. ¿Por qué? Porque para ella eso no es infracción. O sea, no se trata... El movimiento y yo somos lo mismo. Así es. Y puede ser que haya gastado en el movimiento o no lo haya gastado en el movimiento, eso es otro tema. Entonces, Lo que pasa es que no entiende dónde está la ilegalidad. Exactamente. O sea, no es que se llevó la plata del bolsillo porque se le quería llevar. Entonces, este es el tema. Igual, los diezmos, perdónenme, una práctica corrupta no solo de Alianza País. En Alianza País, Y no solo de la Asamblea. el detalle era que el control lo llevaba el propio Correa. Ahí está el detalle. Correa pues era el que llevaba el listado pues, del aporte de los diezmos. ¿Cómo le gustaba verle ilegalidad? Porque Pamela Martínez le cuenta a Fiscalía que quien le pide que escriba los cuadernitos es Correa, porque le dice que Patiño le había jugado Barcelona en la elección anterior. Entonces quería llevar un control de cómo se manejaban los gastos Era y posiblemente es de lo que practicaba aquello de el fin justifica los medios. Yo ahí concretamente, porque me lo dije en su momento, la información la tengo el propio Patiño. Cuando Patiño, teniendo 10 ministros, me pide ir a mi casa, yo lo conocía a Patiño muchísimo, a su madre muchísimo, ¿ya? Y me dice, Ricardo, oiga, hemos decidido con el presidente salir a decir que no vamos a pagar los bonos, pero sí los vamos a pagar. Lo que pasa es que queremos que tú nos digas, ¿tú crees que impactaría fuerte de acá? Me impactaría fuerte de la barbaridad. ¿Quién va a ganar plata? Porque si los bonos tienen un seguro, alguien se gana, es que eso no lo pensamos. Pero es que a los acreedores hay que pegarle un misilazo. Bueno, o sea, personalmente, Patiño tiene título de economista, pero él de economía no sabe nada. A lo que voy yo, para ellos era el fin justifica los medios. Vamos a hacer temblar al mundo de los tenedores de bonos. Sí, pero había unos no cojudos, vivísimos, venezolanos, que habían vendido un seguro de los bonos, con lo cual le ganaron. Sí, ahí estuvo el gran negocio de un los... carajal de plata. Ahora, ¿quién le compartieron ese carajal de plata? Eso es otro problema. Ya. A lo que voy yo es que los actores de esa naturaleza abundan. ¿Te ves optimista con el gobierno? No, yo no soy optimista. Yo lo que no creo es que en este rato hay una alternativa de salida. Que tampoco se programó. Pero sujetos como Carlos Julio Rosemena Tola o Clemente Lleró Vindaburo son sujetos de excepción en la historia del Ecuador. Ya. Porque llegaron a los plenos poderes
pero no para abusar de los plenos poderes. Correcto. Ya, el tema es que hubieron otros que llegaron, Federico Páez y otros llegaron a ser dictadores y a corromper el país. Ya. Entonces, hay hoy día una figura o hay condiciones, no refiero a la persona, para que exista un Arosemena Tola o un Jorvin Dabur, diría que no. No hay condiciones jurídicas en el país. Ya, pero Ya. si Entonces, estamos claros en eso, pero ¿qué hacemos? ¿Le aguantamos todo? ¿O le hacemos el dictado del presidente de la República? No sé. Para que apaguemos la luz de una vez, que yo no tengo nada contra el señor Litardo, pero sí tengo algo contra que en este país la gente no se gane los puestos. No de acuerdo, pero lo que voy yo es que el tema es... debemos Sí, encontrar te una entiendo, salida te en el entiendo. Ecuador. Ya. No tenemos todavía la salida. Tenemos el gobierno que tenemos, el presidente que tenemos y los funcionarios que tenemos. Y tenemos los problemas enormes que tenemos encima. No es que estamos abusando demasiado del mejor no le exijamos a estos que ya han hecho lo que pueden, no son tan capaces de hacer más. No, yo no estoy en esa línea. Yo estoy en esa línea. ¿Ves a mucha gente en esa línea? Yo creo que hay mucha gente en esa línea y creo que de alguna manera crea un espejismo aquella apertura de los Estados Unidos vía Fondo Monetario Internacional al Ecuador. Crea un espejismo de que vamos a tener salida. Yo creo que por lo menos se están transparentando las cifras. Cuando ahora hablamos de una cifra de deuda, cuando yo lo dije, algo parecido, el año 2018, ni el propio Moreno estaba de acuerdo. Peor la ministra Viteri. Ahí hay una anécdota que la cuento porque también estaba Ortiz. Ahí pasaron dos cosas en esa reunión, que fue terrible aquí en Guayaquil, en el ministerio de todo. Este edificio que estaba el Banco de Progreso. Estuvo Fausto Ortiz, estuve yo, estuvo la ministra Viteri, estuvo el presidente de la República y algunas personas más del gobierno. Ya, el Ministerio del Litoral. El Ministerio Litoral. Ahí un colaborador del gobierno lo bromeó al presidente porque le decía, porque en definitiva él tiene que estar a las circunstancias que se iban dando de poder. El presidente llevó a la broma el tema. La ministra Viteri, pues ortodoxa, correísta hasta los huesos. Claro. Ya. Y en una de esas, pues la ministra Viteri, el ministro Ortiz y yo, en la línea que tiene que publicarse la deuda real. La ministra Viteri se puso necia y el presidente le dijo a la ministra Viteri, le dijo, ministra, no quiero pasar a la historia como una persona que el país odia como odia a Mahuac. Yo le dije, no, pero usted está equivocado, presidente. A Mahuac el país no lo odia. A Mahuac el país lo desprecia. Odia, hoy día puede odiar a Correa, puede odiar a algunos, pero lo desprecia por cojudo, digamos, porque se dejó manipular, que no hizo nada en el país, en la parte económica. Hizo algo bueno, que fue el cierre de fronteras. Como usted ha hecho algo bueno, abrió un espacio de democracia. Claro. Y muchos le comparaban y decían a Moreno en el entorno cercano, no cometa el error de Mahuac de creer que lo importante es la política y no la economía. A esto le voy yo. Entonces a Mahuac el país lo desprecia por lo económico, lo desprecia. Le reconoce el cierre de fronteras. A usted siempre le reconocerá una apertura democrática. Pero si no entendemos una salida económica, que no sea solamente hacer lo que quieren sectores de poder, porque también caemos en el otro extremo, ¿no? Entonces no hay salida en el país. Entonces es importante. ¿Tu gran amigo de Moreno? Lo conozco mucho tiempo atrás. Buen amigo de Guillermo Lasso. Sí, me llevo bien con Guillermo Lasso. ¿Intentaste mediar para que hubiera un encuentro entre ambos hace ya más o menos un año? A ver, concretamente, ya que tocas el tema, lo menciono en detalle. El problema que lo hicieron tonto al presidente de la República, usando la expresión que él siempre usa, cojudo. Lo hicieron cojudo al presidente, todos. Los ministros, la ministra Espinosa de Exteriores, el ministro de Defensa, todos lo hicieron cojudo. Y Colombia también. Cuando el presidente había viajado a Lima a una reunión de los países andinos, Sí. Y aparecen los muertos. Se dio la noticia de la muerte, claro. Y él se regresa el mismo día. Y se queda María Fernanda para la reunión con Santos. Así es, ya. Entonces,
Al día siguiente, yo hablo con él, lo llamo, porque lo vi muy acongojado y lo vi anímicamente terriblemente golpeado. Entonces le digo, pero ¿cómo están los entornos? Porque él decía, políticamente esto va a tener mucha cola. Digo, ¿cómo están los entornos? Bueno, dice, ha habido estos contactos más acá. Y me dijo, no tengo contacto alguno con Lasso. Con Lasso me he encontrado En la posesión de Piñera en la se posesión de encontraron. Piñera en Chile. Sí. Y Lasso saludó y me hizo el agregado. Saludó, pero yo creo que lo hizo por cortesía porque había otras personas ahí y no podía dejar de hacer. Entonces le dije, ¿y tú quieres hablar con Lasso? Porque Lasso ha hecho una declaración de que esto no se puede ver solo en la coyuntura, hay que verlo a largo plazo. Creo que es una buena declaración para ti. Entonces me dice, pero habría que ver si hay las condiciones para hacerlo. Yo puedo conseguir hablar con Lasso. Lo llamé a Lasso. Ya. Lasso estaba con el candidato a presidente de Colombia, entonces ahora presidente, Duque. al día siguiente del debate que tuvo Sí, con, sí. Claro. El opositor, ¿ya? Con el que fue alcalde de, ¿cómo se llama? El que fue alcalde de... Iván Duque con... el que me daba pánico a mí. Ya. El que fue alcalde Sí, sí. ya. Entonces lo llamé y la respuesta... Gustavo Petro. Con Petro, de Lasso de Duque con Petro. La respuesta de Lasso fue así, muy despacito. León, no puedo hablar. Estoy desayunando con Duque, que le fue muy bien al debate anoche. Digo, justamente un buen momento. ¿Para qué? Para que te llame el presidente de la República. Entonces, él me va a llamar. Él está esperando que yo le diga que te puede llamar. Te puede llamar, creo que es un buen momento porque tú le digas, le muestres la apertura democrática. Entonces, me dijo, sí, lo llamo. Lo llamó, conversaron, y los dos quedaron agradecidos de ese contacto, de seguir hablando. Pasan los días, algunas semanas, y tengo una conversación con el presidente, porque el presidente siempre es muy hábil. Cuando tú le presentas un problema, él te dice, arréglalo tú. Ya. Yo le presenté la evidencia de la corrupción en la Universidad de Guayaquil y cómo el CES había pasado de ser un cubridor de la corrupción en la Universidad de Guayaquil a ser cómplice. Y me dijo, tú reemplazas Barrera. Venga a la Secretaría de Educación Superior. Le digo, no se trata de reemplazar a nadie. Se trata de que el gobierno actúe, no se trata de reemplazar a nadie. ¿Ok? Porque el presidente es muy de eso. El ping-pong lo juega perfecto, digamos. Reemplaza tú. Claro. No quiero, digamos. Yo quiero que haga algo el CES, que asuma la responsabilidad que hasta el día de hoy no la asume. ¿Ya? Entonces... Cuidado y le vas a contar un problema a la presidencia y te dice, hazte cargo tú. No. Entonces, lo que voy yo es que, de salida, él me dice, tenemos pendiente una conversación con Lasso. Le digo, si quiero lo llamo en este rato y lo armamos. Lo llamé, Lasso y no contestó. Ya. Al día siguiente hablé con Lasso. Y quedamos en principio en un sitio, quedamos en una posibilidad. Ya. La siguiente semana. La víspera, el gobierno hizo 3 cambios. Los 3 cambios que evidentemente se volvían inaceptables para Lasso. Lasso dijo, no hay reunión. Ya. Entonces, llegaron a sugerir que se encontraran coincidencialmente en una cafetería, ¿no? Bueno, entonces esto llevó a que no haya la reunión. O sea, ¿por qué? Porque yo sí sé quiénes intervinieron para interferir en la reunión. Ese es el problema. Te traigo esta colación porque ahora hay un acuerdo entre Creo y el Movimiento País que rige para la Asamblea de la República. ¿Tú le ves sentido a eso? O sea, ¿le ves sentido a que el partido de oposición y el partido de gobierno firmen un acuerdo legislativo? A ver, yo estoy de acuerdo en que pueda llegar a temas legislativos puntuales, pero evidentemente ese correato que sigue en Alianza País, está vivito. A ver, hay enfermedades que tú dices las alergias y hay otras que tú dices, oye, me curé, esto que te sale cosas de la piel, me curé, qué bueno, me curé. Te curaste, no. Mañana hay una discusión del marido y la mujer y a la noche parece brotado, ¿sí o no? Exactamente, esa es la actitud. Ese es el correísmo. El correato siempre está latente en un segmento importante de ese país. Es igualito, ya. Brota. ¿Okay?
se demostró en el caso de la ministra ¿Sí? de Relaciones Exteriores, la señora Espinosa. Entonces, ese brote impide la confiabilidad en algunos temas que tengan con la política, impide la confiabilidad. ¿A quién le va a costar ese pacto? ¿A Lasso o al gobierno? ¿O a los dos? A ver, yo creo que termina costando a los dos si es que no fijan con claridad que ese acuerdo va a determinados temas y ejecuciones. Tiene que fijar con claridad las ejecuciones que tienen que hacer. Creo que le cuesta a los dos. Creo que el gobierno, Lasso, Nebot, tienen que aprender algo de las últimas elecciones. El país quiere renovación. Ojo, tú me vas a decir, pero ni Nebot ni Lasso son renovación. No, a ver. Lasso todavía no tiene opción de poder. Creo que aquello de llegar al 49.6% de la votación fue coyuntural, porque era votación contra Correa. Lo cual no estoy desmereciendo a Lasso. Yo creo que Lasso ha hecho campaña política. Me da la impresión que las últimas ¿Tú no semanas, le ves posibilidades por el 21? que las últimas semanas se ha derechizado bastante Lasso. Mucho se ha derechizado Lasso. Él tenía más aperturas antes, siento ya. Creo que Nebot no es confundible con políticos viejos, entre comillas, porque dejó una administración que se la percibe como exitosa. Pero, en general, los políticos viejos, los caciques llamaban antes, todos esos ya tienen que ir ya reservando la tumba, por favor. Este país se cansó de caciques. Entonces, si cualquier frescor que hay en política, cualquiera que aparezca fresco en política, tiene opciones. ¿No te da miedo eso? Me da temor, porque así apareció, por ejemplo. Eso hoy. El último outsider que tuvimos en este país no se fue en 10 años. Así es. Entonces, sí es un problema. Por eso tiene que haber claridad. Y por eso, Nebot, el mismo país, Lasso, tiene que pensar en llegar a alianzas políticas, acuerdos políticos en la provincia, pero no con caciques. Los caciques ya tienen que estar reservando el nicho en el cementerio. León Roldós, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Qué gusto. Gracias a ustedes también por acompañarnos, gracias por comentar, por compartir. Mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso terminamos. Yo no sé cómo se le va a hacer, pero la asamblea tiene que arreglarse. Yo no sé si se han dado cuenta los asambleístas, los que se dan cuenta de algo en esta vida, que es por allí por donde se va a mover la pelota de los temas que le importan a este país, sobre todo para poder cumplir con los acuerdos a los que se ha comprometido ya el Ejecutivo, puertas para afuera, donde no valen las excusas, valen los resultados. ¿Qué vamos a decir cuando tengamos que llegar a una reforma económica, una reforma tributaria, una reforma laboral? ¿Qué le vamos a decir a los ciudadanos en campaña cuando tengan que ir a pedir el voto con las cifras de inseguridad que tenemos? Porque siguen teniendo leyes que protegen a los delincuentes y no a los ciudadanos. Y nada de esto puede tratarse si la asamblea no se pone de acuerdo, por lo menos en ponerse de acuerdo. Está claro dónde están los problemas. El presidente carece de liderazgo. Don César Litardo, que muchos de sus colegas habrán aprendido el nombre cuando se convirtió en presidente. El gobierno carece de liderazgo en su bloque, que no sé si llamarle bloque porque 20 votos de 40 no significan bloque. Un bloque que funciona de manera desorganizada, con intereses personales, con 3 o 4 líderes internos que van para distintos lugares, no conduce a ningún lado. Un bloque de oposición como lo es el movimiento Creo, que ha entregado su confianza, su prestigio, su credibilidad y su capital político al gobierno de turno en un acuerdo en el que nadie sabe muy bien qué va a pasar y que también tiene una disidencia interna importante. Se han mantenido firmes en las primeras votaciones, vamos a ver cuánto dura, pero no veo yo estabilidad ni en Roberto Gómez ni en el señor Fabricio Villamar. Un socialcristianismo que está jugando solo, pensando en lo que siempre han pensado, grandes temas nacionales,
pero incapaces de comulgar con el gran equipo de la Asamblea Nacional. ¿A qué voy? A que cada quien está jugando el partido que le da la gana y nadie está jugando el partido por el Ecuador, que es lo que tendrían que jugar. Si no se sientan todos a la mesa, muy pronto, los asambleístas de alquiler, que hay bastantes, van a terminar sentándose a la mesa con los que no quieren participar del juego democrático. La incapacidad de la Asamblea puede ser costosísima, no solo para la Asamblea, que poco le importa. Puede ser costosísima para una clase política que necesita entregarle confianza a un país desesperado por ver por primera vez resultados. Ya basta de palabras, pónganse a trabajar. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde El Escalón, en Guayaquil.